Señor Dios Altísimo, Padre Santo y bueno. Padre, sabemos que tú estás mirando por una iglesia que te reconozca, Señor, que te honre, una iglesia que vea todo lo que tú eres a través de tu palabra y que viva conforme a esa visión, Señor, y a ese entendimiento. Padre, pedimos por estos tiempos tan duros en los cuales la apostasía es una señal profética que se está cumpliendo. Hay muchos corazones que se han ido apartando de tu verdad, Señor, y de tu presencia. Padre, pedimos, Señor, por un avivamiento de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Un avivamiento que nos haga entender quién eres tú, tu grandeza, Señor, darte la honra y reconocerte en todas y cada una de nuestras cosas. Padre, a veces tenemos que confesar que fallamos en esto, que a veces confiamos más en nuestras propias fuerzas, que no acudimos a ti la suficiente cantidad de veces. Pero esta obra, Señor, le corresponde a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Hay mucha predicación buena, Señor, excelente, sobre el hecho de que tú eres Dios y eres el Dios dueño de todas las cosas. Abre el corazón hoy de todos los que oímos tu palabra en este día para mirarte a ti, Señor, y en nuestros corazones y nuestra mente colocarte en el sitio que te corresponde. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es honrar a Dios? El título para hoy, también conforme a la oración que acabamos de hacer. Honrar a Dios podemos resumirlo en que es reconocerlo como el autor y consumador de todas nuestras fortalezas, virtudes, cualidades, posesiones y derechos, y también de todo lo que nos rodea, de toda la creación. Es una definición más o menos completa y pudiéramos decir que hasta bonita, pero tenemos que reconocer también que se queda corta en la práctica, porque en nuestra vida cristiana muchas veces nos aferramos más al temor, a lo que llamamos prudencia, a lo que llamamos evidencias, y nos olvidamos de tu infinito poder, Señor, y nos olvidamos del infinito poder de Dios, y de que Él es el que creó todas las cosas y que por tanto las controla a todas. Entre varias características que se pueden definir para este tiempo, esta es una. Hay falta de ese entendimiento a nivel de corazón y a nivel de vivencia de parte del pueblo de Dios para los momentos críticos del reconocimiento, del poder de Dios, de la majestad y de la soberanía de Dios, que es el ejercicio de su presencia y de su poder en todas las cosas. Para tratar de entender un poco esta problemática, vamos a ver 3 pasajes hoy que tienen que ver con una figura o simbolismo profundo a lo largo de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, y con respecto al pueblo de Israel, que es la figura del alfarero y del barro. Y de esa figura o simbolismo vamos a sacar unas lecciones y preguntas también para la iglesia sobre la historia de Israel, porque ambos somos el pueblo de Dios. Vamos a la palabra que está en Isaías 64:8. Dijimos que íbamos a hablar del barro y del alfarero. Versículo 8 del capítulo 64 de Isaías dice: Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tú eres nuestro Padre, decía Israel. Se reconocía en esta palabra de Isaías como barro, como esa masa que coge el alfarero y le da la forma que él quiere, según el uso que se necesite.
bien sea platos, recipientes para líquido, jarras o ánforas para contener el agua, tinajas más grandes para el aceite y para el vino y el agua. Cada tiesto, en el lenguaje del alfarero, tiene un propósito, y por eso el alfarero hace cada figura conforme a ese objetivo, esa finalidad que tiene en su mente. En este pasaje, el profeta Isaías pone en boca del pueblo de Israel que hay un reconocimiento de que nosotros somos esa masa de la cual Dios puede sacar lo que Él quiera. Pero vamos a ver que entre ese reconocimiento y la vida práctica hay un camino muy largo para la vida de Israel. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay muchas bendiciones prometidas para el pueblo de Dios, Israel. ¿Qué pasa con la iglesia? Se puede decir que hay todavía más bendiciones, porque ya no son solamente sobrenaturales y terrenales, sino que son sobrenaturales, celestiales, y sobre el milenio y la eternidad, la Nueva Jerusalén. Si bien es cierto que los israelitas justos, santos, van a recibir gran parte de estas bendiciones que acabo de nombrar, también es cierto que Israel estaba enfocado hacia el reino milenial. Aún así no vemos ese materializarse de tantas bendiciones en la historia más bien triste y oprimida de uno de los pueblos más castigados durante toda la historia. Israel tiene una recopilación de tragedias y de tristezas como ningún otro pueblo del mundo. Pero al mismo tiempo, a pesar de ser tan tratados por Dios, tampoco vemos a un pueblo de ovejas dóciles a un pastor. Recordemos que el Salmo 23 fue dado en el Antiguo Testamento, es decir, primordialmente para Israel. El Salmo 91 también. Promesas en cantidades. Y no vemos al pueblo de Dios, Israel, como un rebaño de ovejas lleno del poder que las guía y las alimenta. Vemos más bien una reunión de cabras monteses que no se unieron espiritualmente, sino que cada una caminaba su propio camino. Vagaron por donde quisieron y siempre estaban rodeadas de muchos peligros. Con una relación con Dios muy tibia, con una fe muy débil, sin poder ante las tinieblas, y como ya dijimos, muy sufriente y muy débil. Vuelvo a repetir, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, fue para Israel primordialmente. Y eso no ocurrió. Esta palabra nos da una luz. Uno de los principales problemas de Israel fue fallar en la honra a Dios, o sea, reconocerlo como quien es. ¿Qué nos dice más la palabra sobre este punto? Isaías 45, en el pasaje que está del versículo 7 al 12, nos va a volver a hablar del mismo tema del alfarero y del barro. En el versículo 7, el Señor dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Aquí Dios se está mostrando como es, pero esto no debería ser para un pueblo de Dios solamente un conocimiento teórico. Debería ser una forma práctica de vivir para poder tener, entre otras muchas cosas, decisiones sabias. Por ejemplo, el pueblo de Israel tomaba continuamente decisiones equivocadas en la paz y en la guerra, para tener contentamiento. El pueblo de Israel no estaba contento con lo que Dios le había enviado, ni aún en la tierra prometida, ni cuando Dios le daba alimento en el desierto. Al pueblo de Israel también le faltó discernimiento espiritual para escoger la verdad, le faltó gratitud, le faltó tener esperanza en la promesa del Salvador, porque esperaban un Salvador a su conveniencia, no a como decía la palabra de Dios.
le faltó fidelidad, continuamente Israel se extraviaba, y sobre todo una verdadera fe, porque la fe no es solamente tener el conocimiento de algunas teorías. La fe en realidad es confiar en todo lo que dice Dios. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia con respecto a esto? Versículo 8 de Isaías 45. Destilad cielos desde lo alto, nubes, haced llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo el Señor lo he creado. Si nos damos cuenta de este versículo, esto es una queja del corazón de Dios hacia sus hijos injustos, hacia un pueblo que no lo reconoce. Continúa en el versículo 9. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Estos ayes que están en este versículo y en el siguiente reflejan la dolorosa realidad en su vida del que le quita la honra a Dios. Esta es la dolorosa experiencia de Israel. No reconoció a Dios que lo llamó para su propósito, como un pueblo pequeño, para mostrar su gloria en él. Sin embargo, lo único que mostró fue cautividad, ignorancia, desprecio de las demás naciones hacia él, hacia Israel, y continuo dolor y pérdida, muertes por doquier. Si recordamos el quinto mandamiento, que está en Éxodo 20:12, entenderemos un poco más esto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este no era solamente un mandato que tuviera que ver con los padres biológicos o terrenales, también es reconocer la paternidad y la maternidad de Dios en nuestras vidas. Israel no lo hizo. Y la promesa de este mandamiento es muy clara con respecto a eso. Tus días se van a alargar cuando tú reconoces a Dios. No se trata de que vivas más años de los que tienes o estás pronosticado para vivir. Se trata de que tus días, así sean 70, 60, sean llenos de plenitud. Pocos o muchos días, pero plenos. Versículo 10 de Isaías 45. Ay del que le reprocha a su padre. Vean, aquí está la relación con el quinto mandamiento. Mira lo que has engendrado, le dice el hijo a su padre en tono de reproche. Ay del que le reclama a su madre. Mira lo que has dado a luz. Esto es algo que se ve con mucha frecuencia. El hijo está increpándole al padre el por qué hizo lo que hizo, por qué se equivocó e incluso por qué tomó medidas sabias. Cuando la rebelión está en el corazón, no hay más que críticas. Cuando viene la humildad, entonces viene la gratitud. Detrás de toda falta de reconocimiento de Dios, hay 4 pecados del pueblo de Dios y por consiguiente 4 preguntas. Vamos a ver. En el versículo 10, que acabamos de leer, está la rebelión. Fue una queja continua de Dios sobre Israel. Ustedes leen la escritura en el Antiguo Testamento y descubren que el Señor se queja continuamente de la rebelión. La pregunta sobre esto es, ¿repetiremos nosotros continuamente la historia de Lucifer en el cielo con nuestras rebeliones? ¿Llegará un día en que entendamos que es necesario el sometimiento y la humildad para ver bendiciones en nuestras vidas? En el versículo 11, que vamos a leer ahora, a continuación dice, así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice, ¿vais acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Aquí vemos la soberbia. Israel vivió repetidamente como un pueblo que esperaba a un Dios a su medida y por esa razón fue que rechazó al Mesías.
Ellos esperaban un Mesías libertador que les quitara el yugo de Roma, pero como llegó predicando un mensaje de amor, de perdón, no lo entendieron y lo crucificaron. Nosotros creeremos que podemos ordenarle a Dios como a un sirviente o a un genio de una lámpara mágica, tanto la rebelión como la soberbia. Somos rebeldes desde el nacimiento hasta la muerte. Solo el creyente maduro logra domesticar su rebelión a tal punto que agacha finalmente la cabeza. Y solo el cristiano humilde, lo contrario del soberbio, entiende que él está para servir a Dios y no Dios para servirle a él. De hecho, esa es la forma como llegamos a los pies del Señor. Sí, terminamos reconociéndolo como Salvador, pero las primeras oraciones siempre son: Señor, dame, necesito, ayúdame, sácame de aquí. Cuando hay madurez, entonces ya empezamos a pensar en las necesidades de los demás, ya queremos ayudarlos, queremos interceder por ellos, queremos servirles y sobre todo servir a Dios. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? En el versículo 12 dice: yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a las constelaciones. Aquí el Señor está mostrándose. ¿Por qué? Porque lo que vemos como tercera cosa es la ignorancia del pueblo de Dios. Israel nos lleva a una ventaja. ¿En qué sentido? Ellos por lo menos estudiaban la Escritura, aunque siempre se quedaban en la teoría. La Iglesia tiene que reconocer que muchas veces la gran masa no lee la palabra, no la estudia. Y por último, la pereza. Dijimos que eran 4 preguntas sobre 4 cuestionamientos. A Israel siempre le faltó disciplina para buscar la presencia real de Dios. ¿Qué dirá la Iglesia? Querremos que otros nos informen algunas cosas sobre Dios, pero no muchas. Querremos que siempre sea solamente la predicación y nosotros no leemos, nosotros no vamos a la presencia de Dios a preguntarle. La gran masa de Israel sabía que tenía sacerdotes que tenían que conocer la ley por obligación, escribas, fariseos, pero ellos no se preocupaban por conocer el espíritu de la palabra de Dios. Tenemos que llegar a un entendimiento, hermanos, es que cuando logremos entender que la recepción de las bendiciones que ya Dios nos dio, pero esa materialización, ese cumplimiento de esas bendiciones, se hace cuando estemos reconociendo a Dios como el autor y consumador de todas nuestras fortalezas, virtudes, cualidades, posesiones y derechos, lo dije antes, y de todo el entorno alrededor de nosotros. Todas las cosas son de Dios. La consecuencia de no conocer a Dios es lo que vamos a ver en el pasaje siguiente, que está en Jeremías 18, y este pasaje nos enseña lo siguiente. Primero, tengamos en cuenta esto mientras lo leemos, que si no se obedece a Dios, según como Él lo enseña, vienen calamidades al mundo y especialmente al pueblo de Dios. En el pasado, Israel. Actualmente, la Iglesia. Pero que si se le obedece en todo como Él dice, entonces vienen bendiciones observables y palpables. Consideramos que uno de los grandes problemas de la Iglesia hoy en día es que no tiene poder, no tiene suficiente fe, no tiene confianza en la palabra de Dios. Cuando tiene una crisis, busca las soluciones meramente humanas. Cuando le viene un problema de salud, entonces sale a buscar a los profesionales de la salud. Cuando tiene problemas económicos, busca cómo resolver, cómo conseguir ese dinero que le falta. Cuando tiene una crisis emocional, entonces busca a alguien en quien llorar, en el hombro de alguien, así sea un psicoanalista. Pero el pueblo de Dios no está yendo a preguntarle al Señor: Padre, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo trabaje? ¿Cómo quieres que enfoque esta pérdida? ¿Qué me quieres tú enseñar allí?
pueblo de Dios está entrando a la iglesia, oyendo palabra, pero cuando llega la prueba no sabe cómo tomar la prueba. Parece una papa caliente que le está bailando entre las manos y no sabe dónde ponerla. El tercer pasaje del alfarero y el barro nos va a enseñar entonces la importancia de obedecer para recibir las bendiciones. Jeremías 18:1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo entre las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. La potestad de hacer la vasija como quiere el alfarero es del alfarero, de nadie más. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con vosotros lo mismo que hace este alfarero con el barro?, afirma el Señor. Vosotros, oye esto, pueblo de Israel, sois en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios es el dueño, Dios puede hacer como le plazca. Y a Él es al que hay que preguntarle: Señor, ¿cómo quieres que yo trabaje en función de cómo me hiciste? Continúa en el versículo 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, una maldición. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Si Colombia se arrepiente, si la iglesia se arrepiente, muchas cosas van a cambiar. Y aquí está la bendición, mire, Jeremías 18:9. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, o a una iglesia, o a una familia. Y explica a continuación: pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Dios es un corazón tan increíblemente amoroso y bueno, que está siempre pendiente de hacer el bien, pero está esperando un costo para nosotros, que es la obediencia. Si estamos dispuestos a pagar el precio, tendremos bendiciones hasta que sobreabunden. Pero si no, las bendiciones se quedarán en la letra y más bien nos llegará un trato muy fuerte. Jeremías 18:11. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra vosotros y elaborando un plan en contra de vosotros. Volveos ya de vuestro mal camino, enmendad vuestra conducta. Versículo 12. Ellos objetarán: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Versículo 13. Por eso dice así el Señor: preguntad entre las naciones, ¿quién ha oído algo semejante? La virginal Israel ha cometido algo terrible. Este es el resumen de toda la historia de Israel. El Señor continuamente les decía: aquí está la tierra prometida, aquí están las bendiciones por la obediencia. Y aquí al otro lado está la invasión, el cautiverio, la esclavitud, el arrasamiento, el robo de cosechas, el robo de posesiones y toda clase de maldición si hay desobediencia. Hay capítulos enteros del Antiguo Testamento en el libro de Levítico y Deuteronomio. Recordamos Deuteronomio 28, que empieza con las bendiciones por la obediencia. Y después de algunos versículos, no recuerdo exactamente cuántos, 13, 14, un poco menos, vienen las maldiciones por la desobediencia, y son muchos más versículos, porque Israel siempre fue desobediente. Israel tenía escrito en la letra de la ley cada uno de los
consecuencias de su desobediencia. Y sin embargo dijeron esto que está en el versículo 12. Es inútil, vamos a seguir haciendo nuestros caprichos. Y un poco parece que está ocurriendo lo mismo con la iglesia, a la cual se le exhorta sobre estos últimos tiempos, en los cuales el Señor ha dicho, voy a enviar mal sobre el mundo y voy a sacudir la iglesia. Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y el juicio es para bendición a aquellos que se postran delante de mí, dice el Señor. Pero también habrá juicio para sacudir a los que no obedecen y serán sacados, serán quitados y tendrán que pasar por la tribulación. Pero la iglesia no entiende, no se sacude, no se despierta. La iglesia parece impermeable a la palabra de tantos siervos leales a la palabra de Dios, fieles a ella, de sana doctrina, que exhortan, y no parece haber un despertamiento. El pueblo de Dios hoy se está comportando como el Israel de siempre. Veía venir la calamidad y se quedaba impávido como si no fuera con ellos. Sin embargo, no toda la palabra es una exhortación fuerte. Hay muchas bendiciones en la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en el Salmo 27. Unos cuantos versículos de ese Salmo para terminar. Vamos a ver la cantidad de bendiciones que puede dar el Señor continuamente. Porque bendición no es solamente tener alimento y techo. No es solo tener algo de respaldo en una cuenta. Son muchas más cosas. Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Mi luz porque me da claridad en el entendimiento. Yo puedo comprender dónde está la bendición y dónde está la maldición, dónde está la ventaja y la trampa. Y si llego a cometer un error es mi salvación. Continúa el versículo. ¿De quién temeré? El pueblo de Dios ha estado siempre lleno de temor, de miedo, de expectativa. El Señor es la fortaleza de mi vida, dice el Salmo 27:1. ¿De quién he de atemorizarme? Esa es una promesa para el pueblo de Dios. Esta es una promesa para el creyente genuino y sincero, humilde y obediente, que encuentra en Dios su descanso. Cuando ve venir la tormenta, él sabe que tiene un refugio. Él no empieza a temblar porque sabe que Dios siempre lo cubrirá con sus plumas. 27:4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cuando yo estoy en el tabernáculo del Señor, en el lugar santísimo, continuamente, de día y de noche, y no estoy hablando de que esté con una Biblia debajo de mi brazo y orando de rodillas, estoy hablando de que estoy protegido por el corazón de Dios. Estoy en el Espíritu. El salmista David pide eso, vivir en la presencia de Dios, porque él sabe las tremendas bendiciones que rodean al que está rodeado de la presencia de Dios. Si perdón la repetición. Las bendiciones me rodean cuando Dios es el que me rodea. Pero continúa, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. El cristiano carnal no entiende qué es la hermosura del Señor, no entiende que estar metido con Él es algo que es muy hermoso, que encontrar el sentido de la palabra, que encontrar una oración que llega y toca el corazón de Dios, en todo eso hay hermosura, que hay hermosura en la alabanza. No sabe lo que es eso porque nunca lo ha buscado, no lo ha sentido, tampoco le interesa muchas veces. E inquirir en su templo es comprender, es investigar, es averiguar, es discernir, es llegar a ese entendimiento de por qué Dios hace sus cosas. No estoy hablando de un entendimiento total, eso es imposible. El único que puede entender todas las cosas es Dios, y nosotros no somos Dios. Pero sí sabemos que cuando el Señor empieza a llevarnos a la espiritualidad más alta, y que cuando el Señor nos perfeccione, comprenderemos
muchísimas cosas que ahora no entendemos. 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Yo diría que este es el versículo central de estos versículos que he escogido. Aquí está hablando de nuestra batalla de cada día, pero aquí también está la promesa de Dios para sacarnos de la tribulación que viene sobre el mundo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Medita en eso, hermano. ¿Cuánta seguridad necesitamos como seres humanos, como simples criaturas de Dios? Y esa seguridad, esa fortaleza, la encontramos en Él. Él nos esconde, Él nos ampara, Él nos rodea. Pero antes hemos tenido que buscarlo. Y para buscarlo hemos tenido que pagar el precio de abandonar nuestros puntos de vista, nuestra terquedad, nuestra rebelión. Versículo 7 del Salmo 27. Oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Tú sabes, hermano, la bendición que es que Dios oiga tu oración y te la responda. Tú sabes cuánto consuelo se encuentra en eso. Tú sabes cuánto gozo, cuánta exaltación del corazón cuando ves allí materializada la petición de tu corazón. Especialmente cuando se trata de tus seres queridos o de una necesidad urgente de ti mismo. Versículo 8. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. El Señor puso dentro de nosotros una necesidad urgente, imperiosa de buscar una respuesta profunda para nuestra vida, pero por causa de la educación que recibimos y también de nuestra pereza y nuestra indolencia, entonces apagamos, acallamos esa voz interior que nos hace entender que no estaremos contentos con nada que no sea el propio Dios, que no tendremos saciedad ni con dinero, ni con salud solamente, ni con amor de las personas, sino que necesitamos la profundidad de la presencia de Dios. Tu rostro buscaré, oh Señor. Es una bendición buscar el rostro del Señor. Es una bendición para lograr esa paz que tanto necesitas. Versículo 13 y 14, con eso terminamos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este versículo nos habla de la esperanza. Y esto es lo que sostiene a los verdaderos creyentes en este tiempo. No desmayamos porque creemos que veremos la misericordia del Señor. Primero en el arrebatamiento, después en las bodas del Cordero y por último en el reino milenial y en la nueva Jerusalén. La eternidad con nosotros y la presencia de Dios siempre con nosotros. Esa es la esperanza. Si yo no tuviera esa esperanza, yo desmayaría. Si yo no creyera que hay algo muy bueno que nos está esperando en medio de tanta maldad y corrupción. Versículo 14. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Solo el obediente y el humilde son capaces de aguardar, de alentarse, de esforzarse y esperar en Dios. Esto requiere todo un entendimiento y el poder del Espíritu Santo sin interferencias de nuestra parte, obrando para hacernos pacientes y con contentamiento hasta que veamos la verdadera tierra prometida delante de nuestros ojos. Hermanos, cojan ustedes por lo menos la mitad de la Biblia, van a descartar en la otra mitad todas las exhortaciones que Dios hace para que lo obedezcamos, y en esa mitad restante nos quedan todas las promesas que tenemos de parte de Dios. Es un Dios tan increíblemente dadivoso, generoso, que de todo lo que Él tiene y de todo lo que Él puede crear, quiere llenar a sus hijos y a su pueblo. Y pide solamente una condición:
obediencia. Obviamente ahí está implicada la fe, la humildad, la esperanza, la paciencia y todo lo demás. La obediencia es absolutamente indispensable para ver las bendiciones de Dios. No desperdicies bendiciones en tu vida. Con toda seguridad que ya se han perdido algunas. Yo también las he perdido, pero aprendamos a seguir el camino de la mansedumbre y de la humildad delante del Señor, y entonces empezaremos a ver la respuesta abundantísima que Dios tiene, con manos llenas, para todos aquellos que creen en Él. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres impresionante e increíblemente bueno, Señor. Tú eres tan generoso, Dios. Tienes tantas cosas esperando nuestra obediencia y nuestro entendimiento. Tienes tantas promesas como una catarata dispuesta, pero a veces solamente permitimos que tú abras gota a gota, Señor, porque no estamos muy convencidos de que debemos caminar el camino que tú estableciste. No estamos muy seguros, espiritualmente hablando, puede que racionalmente sí, de que somos hijos de Dios. Puede que nuestra mente sí lo diga, puede que nuestra boca lo recite, puede que digamos a manos llenas, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero en el fondo del corazón no nos comportamos como tal. En el fondo, muy allá, en lo que se refleja en cada minuto, vivimos como cabritas monteses, saltando de risco en risco y jugando con los peligros, con las amenazas, con los despeñaderos, porque no queremos someternos a un rebaño, a un redil, y menos a un buen pastor. Padre, ayúdanos con tu Espíritu, Señor, ayuda a tu pueblo, para que crezcamos en humildad, en docilidad, Señor, en mansedumbre, en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.